Sí. Entonces, recuerden lo que estábamos mencionando. Lo que estamos mencionando, fisiología hepática, una característica particular es la irrigación, como un todo, ¿no es cierto? Prevalencia de sangre venosa por la arterial, si bien una sangre venosa extremadamente rica en nutrientes, pero esta mezcla genera, ¿no es cierto?, un escenario relativamente hipoxémico, con un aumento del CO2, sumado a que la presión de la sangre que está entrando al hígado es relativamente baja, y que la expresión de receptores alfa-adrenérgicos en los vasos hepáticos es muy abundante, por lo tanto se genera realmente es muy eficaz la disminución del flujo sanguíneo en territorio hepático, lo que es muy bueno para la respuesta simpática como un todo, no es tan bueno para el hígado, eso lo habíamos quedado. Aquí quiero enfatizar, para que no pierdan la perspectiva, la descarga simpática sobre el hígado va a generar dos respuestas, dependiendo de si esta respuesta es principalmente a nivel de los vasos que irrigan el territorio hepático o en los hepatocitos directamente, ¿no es cierto? Y ahí, por suerte, la farmacología es muy tejido dependiente. Los hepatocitos expresan gran cantidad de receptores beta, el mismo receptor beta-adrenérgico que se expresa en el corazón, hay gastrociclasa, aumento del ABP cíclico, y lo que se genera entonces es glucogenólisis, gluconeogénesis, las características propias del hígado como, ¿no es cierto?, en el manejo de la glicemia, y la disminución del flujo sanguíneo es la prevalencia más bien de los receptores alfa que están en los vasos, ¿ya? Entonces se da un escenario, de nuevo, que en el contexto fisiológico de cómo evolucionó no es mayor problema, pero la estimulación simpática sobre el hígado le aumenta la actividad a los hepatocitos por estimulación beta, pero les disminuye la llegada de sangre por estimulación alfa. Entonces, nuestro hígado, en un escenario de tono simpático aumentado de manera crónica, estrés crónico, está en una encrucijada metabólica porque está siendo exigido en los procesos propios del manejo de la glicemia, receptores beta, pero está recibiendo aún menos oxígeno y nutrientes por la contracción alfa-adrenérgica. ¿Ya? El aspecto que es importante, ¿no es cierto?, en la metabolización, desintoxicación de toxinas, nutrientes, como quieran verlo, ¿no es cierto?, es este sistema Porta, en que la llegada de los nutrientes, ¿no es cierto?, va a depender de la eficacia con que los hepatocitos extraigan estos elementos de la sangre, ¿ya? Lo que se conoce como el primer paso hepático. ¿Ok? Entonces, a nivel hepático, sabemos que este lecho vascular, ¿no es cierto?, lo que ofrece son una amplia superficie de intercambio, donde precisamente todas las sustancias que hayan entrado a través del sistema porta hepático, eventualmente, pueden ser capturadas por los hepatocitos, y con esto, ¿no es cierto?, recuerden que los hepatocitos están adaptados a estos procesos de metabolización. ¿Ok? En particular, como mencionamos antes, la conjugación, conjugación, que se refiere a la estrategia hepática de literalmente adherirle un radical polar a un compuesto liposoluble y por lo tanto lo deja hidrosoluble y con eso lo deja atrapado dentro del hepatocito, y ahí la gran batería de enzimas presentes en el citoplasma del hepatocito permite eventualmente la manipulación
de esa sustancia, ¿ya? Lo que llama la atención de eso, ¿no es cierto?, es que en general las rutas de metabolización en cualquier célula son bastante específicas de los nutrientes y los intermediarios. Piensen, por ejemplo, en la glucosa. En el hepatocito tenemos rutas metabólicas genéricas, relativamente poco selectivas, que nos permiten entender que el hígado pueda metabolizar sustancias exógenas como el acetaminofeno, el paracetamol, el etanol, toxinas que nunca antes en la vida habían entrado al sistema a través, qué sé yo, de una bacteria, pueden ser metabolizadas por, llamémoslo así, esta promiscuidad de las rutas metabólicas. El costo de eso para los hepatocitos es que se genera mucho estrés oxidativo, muchos elementos exógenos, manejo, qué sé yo, de sulfatos, de mercurio, metales pesados, que dañan los hepatocitos, ¿ya? Aquí está también lo que les mencionaba en la clase pasada, ¿no es cierto? Cortesía de este manejo, lo que se conoce como el primer paso hepático, capturar una sustancia y metabolizarla, es que, ¿no es cierto?, desde la industria farmacéutica, la vertiente más clínica, ¿no es cierto?, se cuelga de estas características, ¿no es cierto?, de estas ventajas que ofrece el metabolismo hepático y permite entonces administrar fármacos que al ser metabolizados se vuelven activos. ¿Ya? Un caso emblemático, ¿no es cierto?, es el enalapril, un típico antihipertensivo, inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, que usted se lo administra al paciente de manera oral, entra al sistema, ¿no es cierto?, a través del porte hepático llega al hígado, y en el hígado que hay una cantidad importante de esterasas, enzimas que rompen el enlace éster, y uno hace un diseño racional de fármaco que le pone el enlace éster, las enzimas lo cortan y lo transforman inmediatamente en el principio activo, en una propiedad que tiene, ¿no es cierto?, el efecto de inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina y por lo tanto el efecto antihipertensivo. ¿Ya? Ahí entonces va a ser importante que ustedes adquieran esa experticia cuando tengan, ¿no es cierto?, el curso de fármaco con el doctor Reyes, porque, sí, por favor, porque, ¿no es cierto?, hay otros fármacos de la misma familia de inhibidor de la enzima convertidora que ya es el principio activo. El captopril per se es un inhibidor de la enzima convertidora y el hígado lo inactiva. Entonces ahí, donde ustedes van a sufrir, ¿no es cierto?, porque los pacientes van a, en vez de mantenerlo en la lengua, y la administración aquí es sublingual, procesos de absorción que ocurren, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Y es importante que el paciente no se trague el fármaco, porque si se lo traga, el hígado lo va a metabolizar y lo inactiva. ¿Ya? Entonces, aquí descansa un poco eso que ustedes después van a tener que manejar muy bien con algunos fármacos que las rutas de administración les permiten, ¿no es cierto?, evitar el primer paso hepático. ¿Ya? Ahí voy a divagar un poco en esto, pero no es particularmente importante para los objetivos principales. Sabemos que el territorio, los vasos, ¿no es cierto?, el territorio vascular hepático es muy sensible al CO2. Ya se genera una vasoconstricción importante, por lo tanto lo que vemos es aumento del CO2, generan disminución del flujo sanguíneo. Recuerden donde dice HDE es flujo sanguíneo hepático. Entonces, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo hepático, como hay menor flujo, se acumula el CO2. Se acumula el CO2 y genera aún una mayor vasoconstricción. Entonces, es un sistema que puede llegar a ser complejo en algunos procedimientos quirúrgicos de largo aliento, de varias horas, ¿no es cierto? Algunos sedantes pueden generar una disminución muy importante de el flujo sanguíneo hepático, y ahí es particularmente importante, lo verán cuando vean la fisiología, ¿no es cierto?, que dependiendo de algunos tipos de anestésicos, ¿no es cierto?, uno tiene que regular la presión parcial de CO2 en la sangre hepática para evitar, ¿no es cierto?, que haya un desplome de la función hepática durante el procedimiento. Pero lo que está detrás, lo que es importante,
que tengamos sustrato para que después puedan elaborar más sobre eso, que la regulación del flujo sanguíneo hepático es muy diversa. ¿Ya? Hay muchas estrategias de regulación del flujo sanguíneo hepático y en general se clasifican como las regulaciones intrínsecas y las extrínsecas. ¿Ya? Dentro de las regulaciones intrínsecas, una clásica, que es la misma que vemos en muchos territorios, a excepción de la circulación pulmonar, es el reflejo miogénico. ¿No es cierto? Es decir, aumentos de la presión generan una disminución del flujo, caída de la presión, una dilatación. En el caso del hígado, que el flujo ya viene con baja presión, el reflejo miogénico tiende a ser hacia el otro lado, es decir, tiende a provocar vasodilataciones compensatorias, dado que hay tan poco flujo y tan poca presión, estamos hablando de 10 milímetros de mercurio, entonces el reflejo miogénico en la musculatura lisa tiende a conceder una menor resistencia y eso favorece el flujo. ¿Ya? En esta nomenclatura, que probablemente solo yo me entiendo, ¿no es cierto?, es la tendencia que ante cambios de la presión, el flujo se mantenga relativamente estable. ¿Ya? Como les digo, usualmente visualizamos el reflejo miogénico hacia arriba, ¿no es cierto?, como protector cuando aumenta la presión. Aquí en general es todo lo contrario. La presión está tan baja que el reflejo miogénico favorece el flujo sanguíneo. ¿Ya? Hay otra regulación importante intrínseca, que es lo que se conoce como regulación metabólica, en que la musculatura lisa de los vasos hepáticos es particularmente sensible al oxígeno y ya dijimos al CO2. ¿Ok? En general, lo que observamos es que cuando hay una hipoxemia, una caída de la presión arterial de oxígeno en la arteria hepática, lo que se genera, ¿no es cierto?, es una vasodilatación. De nuevo, eso es lo que es habitual que ocurre en todos los sistemas. Ahora, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, la musculatura de la vena portal, sabemos que es particularmente sensible a los aumentos de la presión arterial de CO2, porque también genera una vasodilatación y eventualmente mejora la, una vasoconstricción. Y eso, ¿no es cierto?, puede ser un evento que gatille un efecto bola de nieve, ¿no es cierto?, que la mayor contracción, disminuye el flujo, etcétera, etcétera. Además, dentro de estas estrategias intrínsecas, hay una fuerte sensibilidad por la adenosina, lo que se conoce como la respuesta amortiguadora de la arteria hepática. ¿Ok? Que en la práctica lo que observamos, ¿no es cierto?, que ante una caída del flujo portal, observamos una vasodilatación de la arteria, por lo tanto, se disminuye el flujo venoso, aumenta la arterial y están interconectados de manera tal que nos permite entender que haya siempre un flujo relativamente constante en términos de se disminuye una, aumenta la otra. ¿Ya? Y eso va a ser importante porque recuerden que el perfil entre la irrigación en ayuno al hígado o postprandial va a cambiar mucho. ¿Sí? Luego de la comida postprandial, el 90% de la sangre que llega es a través de la vena portal. ¿Ya? Siempre es más la sangre venosa que la arterial, pero postprandialmente es casi exclusivo. ¿Ya? Y respecto a lo que se conoce como la regulación extrínseca, ¿no es cierto?, fuera de la intimidad del territorio hepático, ciertamente la regulación autonómica es lejos la más relevante. Aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es que, sin lugar a dudas, el tono simpático genera una fuerte vasoconstricción, eso es alfa-adrenérgico. Usted cuando le da propanolol al paciente, que es un beta bloqueador, no afecta para nada la disminución del flujo hepático hacia el territorio, la disminución del flujo sanguíneo al territorio hepático. ¿Ya? La regulación vagal es un poco más compleja
porque hay cierto tono muscarínico, pero además sabemos que glucagón, por ejemplo, es un potente vasodilatador. ¿Ok? Y dado que las células alfa pancreáticas, sintetizadoras y liberadoras de glucagón, tienen receptores muscarínicos, y están reguladas por el sistema parasimpático, indirectamente vamos a ver un efecto vasodilatador mediado por el glucagón. ¿Ok? Además, bueno, la adrenalina, esto ya sería eminentemente el aspecto corticoadrenal endocrino, y la hormona antidiurética, la vasopresina, es un potente vasoconstrictor. ¿Ya? Lo que finalmente está detrás de esto, primero es que recuerden, ¿no es cierto?, el hígado, que se está llevando un 30% del gasto cardíaco, no debiera extrañarlos que esté sujeto a múltiples regulaciones que permitan redistribuir esa sangre en distintos escenarios. El más evidente, el más intuitivo, el que más hemos estudiado es la respuesta simpática, pero los vasos hepáticos son muy sensibles a regulación endocrina para que respondan a muchas moléculas. ¿Okay? Entonces, en general hay que tener cierta cautela en escenarios de, qué sé yo, de aumento de la actividad autonómica, durante el ayuno, en los escenarios fisiológicos, porque naturalmente hay grandes niveles de glucagón. No solo ese glucagón, ¿no es cierto?, está generando el efecto hiperglicemiante a través de los almacenes que están en el hígado, sino que además promueve una vasodilatación hepática, y eso de hecho favorece en parte que la glucosa que se está, digamos, soltando del glucógeno rápidamente llega al sistema circulatorio efectivo. ¿Ya? Ahí está lo que le estaba mostrando. Ahora, cuando vemos el lóbulo hepático, desde la fisiología lo mencionamos como la unidad funcional, ¿no es cierto? Y lo mismo de siempre, la toma, la actividad de todo el lóbulo hepático es la actividad del hígado con todo. ¿Ya? Aquí, lo habrán visto en detalle el morfo, ¿sí?, de la triada portal, como por ejemplo podemos observar en una proximidad muy evidente la arteriola portal, la vena, los ductos biliares, ¿sí? Todo bien, ¿no? Sí, ¿no? Se recuerdan que aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es la llegada de la sangre, lo mismo para la arteria, pero principalmente venosa, y el arreglo de los hepatocitos, ¿no es cierto?, es literalmente formando estos canalículos, ¿no es cierto?, en que la sangre que está pasando a baja presión ofrece, ¿no es cierto?, una ventana de tiempo en la cual los hepatocitos pueden capturar las múltiples nutrientes, toxinas, metabolitos, fármacos que están presentes, ¿ya? Y esos hepatocitos pueden eventualmente, ¿no es cierto?, secretar alguna de esas sustancias, la bilis, las heces, y secretan, pero muchas otras van a irse al territorio sistémico, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que considerar que en esta pasada por el hígado, indefectiblemente algo se va a perder y se va a ir por las heces. Recuerden que siempre estos mecanismos, y por mucho que uno los simplifique, no son perfectos, y por lo tanto no está optimizada la metabolización de las sustancias, los nutrientes, e incluso algunos los vamos a perder precisamente por las heces. ¿Ya? Lo otro que también es importante a considerar, ¿no es cierto?, es la presencia de los macrófagos, ¿no es cierto?, la llegada desde la sangre portal de bacterias, de microorganismos en general, es un hecho, y por lo tanto que haya una tremenda población de macrófagos, las células cufre, que pueden ser entre el 5 y el 10% del total del número de células presentes en el hígado, nos sugiere que realmente hay que prestarle atención a, ¿no es cierto?, a la entrada de los invasores. Pero lo otro que también es muy relevante y que también tiene implicancias farmacológicas directas, es que cada uno de estos hepatocitos
expresan una gran cantidad y diversidad de transportadores. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite entender finalmente que sean muy eficaces en la captura de una playa de sustancias endógenas y exógenas. ¿Ok? Ahora, haciéndonos cargo de algunas de las funciones fisiológicas básicas de los hepatocitos, aquí lo quiero que tengan en perspectiva, para no tener que dar en la lata y hablar de todo lo que pueden encontrar en los libros, ¿no es cierto? Es visualizar esta idea que, en general, estas cascadas de eventos, inclusive una cascada de reacciones que está muy optimizada y evolucionada muy bien, como es el aspecto, ¿no es cierto?, anabólico de los almacenes de glucógeno, siempre van a estar generando algún grado de estrés oxidativo en la célula. ¿Ya? Finalmente, la glicólisis y los procesos de anabólicos son procesos de oxidorreducción, y el hígado naturalmente tiene cierto grado de estrés oxidativo. ¿Ya? Hay toda una maquinaria que no me puedo dar en detalle, ¿no es cierto?, pero de ese procesamiento. Recuerden que además el hígado necesita él mismo tener su propio ciclo de Krebs, obviamente, ¿no es cierto?, necesita la energía para mantener estos sistemas anabólicos. En particular, además hay un empalme entre lo que es el metabolismo de los glúcidos, de la glucosa en particular, y de los lípidos, ¿no es cierto?, se conectan a través de gluconeogénesis, por ejemplo, ¿no es cierto?, conversión de lípidos directamente en glucosa, también la conversión de glucosa en lípidos, particularmente cuando es en abundancia, y el hígado tiene una cierta propensión a volverse hígado graso, ¿no es cierto?, a tener acumulación de lípidos, pero muchos de esos lípidos, particularmente el colesterol, ¿no es cierto?, son utilizados como el templado para las sales biliares, ¿ya? Aquí lo que quizás lo más complejo en el metabolismo de los lípidos, contrario a lo que ocurre en las glucosas, que aquí sí la oxidación de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, ya sea saturados o insaturados, generan un estrés oxidativo adicional. Adicional me refiero a que nuestras células tienen sus maquinarias antioxidantes, ácido ascórbico, NADH, FADH, etcétera, etcétera, pero lo que se conoce como la lipoxidación es algo mucho más complejo porque son especies reactivas de oxígeno más estables, por lo tanto duran más tiempo y el estrés oxidativo es mayor, ¿ya? Entonces hay un aspecto inherentemente estresante en la oxidación de los ácidos grasos porque se genera lipotoxicidad. Entonces, en un hígado sano, con un buen balance dietario de lípidos, no reviste mayor problema por la tremenda defensa antioxidante del hígado sano. Pero si es un hígado que está sujeto recurrentemente a consumo de alcohol, de paracetamol, edulcorantes, saborizantes y distintos compuestos que hay que metabolizar en estos procesos de conjugación que también generan estrés oxidativo, eso una vez más hipoteca la función hepática en todas sus dimensiones, ¿ya? En particular los hepatocitos, así como son muy eficaces en este almacén de colesterol, templado para las sales biliares, también son eficaces, lo he puesto por ahí, en almacenaje de algunas vitaminas, y por lo tanto nos dan un reservorio de las mismas a demanda, literalmente. Entonces, si usted, qué sé yo, está bien nutrido y balanceado, y pasa por un periodo, que si se va 2 semanas de vacaciones a punta de cerveza y hamburguesas, el noble higadito le va a metabolizar la cerveza y le va a dar, ¿no es cierto?, pelitas de vitaminas que están almacenadas ahí, ¿ya? Una vez más, esos almacenes, ¿no es cierto?, también de algunos xenobióticos, no sé cómo va el metabolismo celular, bueno, muchas sustancias liposolubles, esteroides, que cumplen papeles antioxidantes, están almacenados en el hígado. Lejos, el más importante de todos los mecanismos antioxidantes es el glutatión, ¿ok? El glutatión, como yo les mencionaba, es nuestro antioxidante sistémico.
todas nuestras células, recuerden, su principal línea de defensa contra el estrés oxidativo es el ácido ascórbico, la vitamina C endógena, derivada del ciclo de Krebs. Pero además de esa maquinaria antioxidante intracelular, tenemos esta sistémica que es el glutatión, que el hígado la produce para todos. ¿Ok? Entonces, el glutatión, ¿no es cierto?, la convergencia entre glutamato, cisteína y glicina, aminoácidos muy abundantes, tiene un tremendo poder antioxidante y es, ¿no es cierto?, un mecanismo protector. Pero la producción de glutatión, que es muy masiva, ¿no es cierto?, es una de las primeras funciones que el hígado hipoteca cuando se estresa. ¿Ya? En particular, hay estudios que lo muestran y vamos a hablar del metabolismo del paracetamol, el acetaminofeno, pero sabemos que uno de los efectos tempranos en daño hepático agudo por acetaminofeno es la depresión del glutatión hepático. ¿Ya? Entonces, por algo, ¿no es cierto?, uno tiene que, qué sé yo, que le da al paciente 500 miligramos de paracetamol y dice, ya, pero 6 horas, 8 horas espaciadas las dosis, porque si se acumula, ¿no es cierto?, y el gold estándar es más o menos 4 o 5 gramos al día, se depletan los papeles de los almacenes de glutatión y se empieza a generar un montón de estrés oxidativo endógeno desde el hepatocito. ¿Ok? Y además perdemos glutatión sistémico, obviamente. Un aspecto que ayuda mucho, por ejemplo, a la actividad hepática, para que lo sepan, a raíz de esto de la vía enterohepática, etcétera, etcétera, es tomar agüita en la mañana, primera porción de la mañana. Y la gotina. Aquí hay mucha mitología en algunas cosas, ¿no es cierto? Que hay gente que dice tomar jugos más bien con un pH alcalino para balancear el pH. Todo eso está totalmente errado, ¿no es cierto? No por tomar un vaso de jugo de limón con un pH relativamente bajo, el pH sistémico no cambia nada. ¿Sí? Asimismo, estos jugos alcalinos para reducir la acidez no cambian nada, pero estos jugos como, qué sé yo, de arándanos, de los berries, que tienen muchos polifenoles, etcétera, etcétera, cuando entran en ayunas, son muy bien absorbidos por los hepatocitos. Los hepatocitos son muy buenos para capturar polifenoles, visualicen antioxidantes de frutas, ¿ya? El ácido ascórbico que viene en los cítricos, como el limón y la naranja, los hepatocitos son muy buenos para capturarlos. Entonces, cuando es lo primero que reciben en la mañana, entonces usted se toma un vaso de agua con gotitas de arándano, limón, se hace un juguito relativamente diluido, por la vía enteropática eso llega y literalmente limpia y le da un aumento antioxidante a los hepatocitos. Y eso se ha demostrado desde animales de fermentación hasta los humanos midiendo los niveles de glutatión circular. ¿Ya? Eso era para acordar del sistema. Lo otro que lo mencionamos cuando estamos hablando del manejo de proteínas a nivel digestivo, no olviden esto, el hígado es el que nos permite sintetizar muchos de los aminoácidos de nuestro cuerpo. Todos los que llamamos no esenciales es porque el hígado, cortesía de muchas enzimas transaminasas, a veces le dicen deaminasas, pero son transaminasas, transfieren grupos aminos. Les puse el ejemplo del glutamato, ¿no es cierto?, la alanina, etc. Entonces, si estamos escasos de glutamina, desde el glutamato podemos convertirla. Si estamos escasos de tirosina, desde la fenilalanina podemos convertir. Y eso nos da, ¿no es cierto?, una versatilidad y una tolerancia a episodios de escasez de algunos aminoácidos en la dieta, que los podemos subsanar por este trabajo hepático que es muy importante, ¿ya? Y de hecho, la cantidad de transaminasas que hay en la célula hepática es realmente está al borde de generar un escenario hiperosmótico, ¿ya? Los hepatocitos están muy recargados de enzimas, de proteínas que metabolizan, ¿ya?
En particular las transaminasas, que tan simple no veo nada, se los voy a haber puesto esto. Son tantas las transaminasas que se pueden detectar como un indicador de daño hepático. Entonces, cuando ustedes les muestran un perfil plasmático de un paciente, y usted ve que tiene las transaminasas elevadas, ¿ustedes han escuchado esto? Capaz que no es cierto, puede deberse a que hay daño hepático y que el hepatocito, que está literalmente, ¿no es cierto?, lleno de transaminasas, las libera. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que visualicen es que es tanto el contenido de transaminasa en cada hepatocito, que eso se traduce en un aumento en la sangre plasmática. Entonces, si a ustedes, sin saber mucho, les muestran un perfil de un paciente, ven que tiene las transaminasas elevadas, pero la albúmina baja, ahí tienen dos evidencias que hay daño hepático. ¿Sí? Porque se están escapando las transaminasas y porque no está secretando la albúmina. ¿Ya? Pero, de alguna manera, esto, lo que quiero mencionar es que realmente el trabajo, ¿no es cierto?, es muy frenético en términos de estar haciendo conversión de aminoácidos y, finalmente, síntesis de distintos tipos de proteínas. ¿Ya? Hay otra estrategia de metabolización de los aminoácidos, que es lo que se conoce como la deaminación oxidativa, que es mucho más compleja, primero, porque es un proceso oxidativo que genera estrés oxidativo, y porque los grupos amino, ¿no es cierto?, se liberan como amoníaco y amonio. Y lo mismo que mencionamos en la mañana, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo sea ese manejo, el amoníaco tiene el potencial, ¿no es cierto?, de ser tóxico por su característica liposoluble que se acumula en el tracto encefálico. Más aún, respecto al procesamiento entonces proteico, le sabimos que de las proteínas entonces de origen hepático, lejos la más abundante es la albúmina, ¿no es cierto? Este grafiquito que no se alcanza a entender nada, básicamente son las distintas proteínas hepáticas, esto es albúmina, ¿no es cierto? Es más de la mitad de todas las proteínas que produce el hígado y se corresponde con más o menos el 70% del total de todas las proteínas que hay en el plasma sanguíneo. ¿Ya? Realmente por eso es lo que yo les decía que falla hepática, ¿no es cierto?, es casi sinónimo de edema periférico por la hipoalbuminemia. ¿Sí? La menor albúmina en la sangre, menor presión oncótica, menor fuerza de retener el agua en los vasos, y por lo tanto hay una tendencia de hematosis. ¿Ya? Factores de coagulación, partiendo por el fibrinógeno, ¿no es cierto? El factor 10, la protombina, son factores claves en la coagulación, son todos de origen hepático. Entonces tampoco debiera extrañarles que haya problemas con coagulación. ¿Ok? Muchas proteínas del sistema inmune. La proteína C reactiva, etcétera, etcétera, proteínas convocadoras de citoquinas, no me acuerdo cómo se llaman, y por lo tanto genera cierto grado de inmunodepresión o malas respuestas, hay respuestas sobrecompensatorias, que hay algunas, pero hay alguna respuesta autoinmune que se gatilla a través de la falla hepática. ¿Ok? Como estas respuestas inmunes son múltiples señales, ¿no es cierto? Si hay alguna que de repente se desploma, genera un ataque autoinmune, literalmente. Ya no me acuerdo cuál es, pero alguna parecida a la mía general. Y por supuesto también, por ejemplo, sumándolo a la idea de problemas de coagulación, recuerden la trombopoyetina, esta citoquina que promueve, ¿no es cierto?, en el proceso hematopoyético la producción de las plaquetas, ¿no es cierto?, de los trombocitos, es de origen hepático, tiene un costo alto en su síntesis y secreción y por lo tanto rápidamente se desploma cuando hay falla hepática. ¿Ya? Lo que quiero que visualicen una vez más, no quiero hacerles todo el catálogo de las funciones, pero sí que digamos, no les extrañe esto que el hígado sea un órgano vital, porque realmente por cantidad de trabajo, particularmente de las transaminaciones, y por las características de las proteínas que se sintetiza, falla hepática es un problema mayor.
Miren ahora, esto es lo que les había mencionado hace un rato, el manejo hepático del amonio, ¿ya? Entonces esto hay que hacerle un guiño con lo que habíamos mencionado respecto a la amniogénesis que ocurre a nivel renal. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, recordar que el amoníaco, se lo voy a notar aquí en la pregunta hace un rato, el amoníaco apolar, el amonio polar, y esta conversión, ¿no es cierto?, tiene un pK de 7,4, es decir, fisiológicamente esto está ocurriendo todo el rato, basta con que haya un poquito más de amoníaco para que se cargue hacia allá, un poquito más de amonio para que se cargue hacia allá, y por lo tanto, dada la gran cantidad de sustancias nitrogenadas, pensando en las proteínas principalmente, es una de las intoxicaciones endógenas que pueden ocurrir en un organismo. ¿Ya? Básicamente los dos tipos de intoxicación endógena son por amoníaco o por derivados en el manejo del grupo E de la bilirrubina. ¿Ya? Y ambas se manejan a nivel hepático. Aquí lo que hay que saber también que gran parte del amonio nuevo que surge viene precisamente de lo que mencionamos de la microbiota colónica respecto de la flora bacteriana. Hay una gran porción de amonio, como es un ambiente ácido, ya está como amonio, la reacción está pasada hacia la formación del amonio, y lo que sabemos que en el hígado es muy efectiva la conversión de estas sustancias nitrogenadas en la urea. ¿Ya? Es muy eficaz dentro de la abundancia de componentes que hay en el hígado. Hay una gran cantidad de arginina, por ejemplo, la arginina que es de hecho el aminoácido precursor del óxido nítrico, porque tiene un grupo amonio más, y ese nitrógeno es el que en un proceso de oxidación se transforma en óxido nítrico. ¿Ya? Muchas sustancias, por ejemplo, muchos compuestos que hay los típicos para la calvicie, ¿no es cierto?, que tienen grandes cantidades de L-arginina, porque la L-arginina cede el grupo amino extra, lo transforma en óxido nítrico y aumenta hay vasodilatación, aumenta la irrigación de las glándulas, etcétera, etcétera, y eso favorece, ¿no es cierto?, o atenúa la calvicie. No sé por qué estoy diciendo eso, pero es porque la arginina en estos grupos amino extra permite, literalmente como una carrera de relevos, ¿no es cierto?, atrapar el grupo amonio, cederlo a la arginina, y la arginina a su vez va pegando distintos grupos de amonio y formando la urea. ¿Okay? Y la gran ventaja, si bien la urea es pequeñita y apolar y atraviesa fácilmente la membrana, es completamente inocua, no es tóxica y se excreta fácilmente por ella. ¿Ya? Entonces, la estrategia hepática de metabolizar y excretar en exceso de sustancias nitrogenadas, conversión hacia la urea, hacia el ciclo de la urea. ¿Ya? Pero una vez más, esto es un proceso de oxidación con hidrólisis y con consumo de ATP. Es un proceso que le va a costar al hígado, y son procesos que se van a hipotecar cuando hay estrés hepático. ¿Ya? Aquí va muy de la mano el ciclo del manejo del amoníaco, la formación de la urea, con el procesamiento, ¿no es cierto?, las glutaminasas en el túbulo contorneado proximal, y la amniogénesis que se genera, ¿no es cierto?, que tiene un tono de cortisol que la está determinando, función hepática y renal, van de la mano en ese contexto. Recuerden que ambos órganos dan cuenta de clearance y de excreción de muchas sustancias, y por lo tanto no debiera extrañarles que falla renal recargue la pega hepática, falla hepática recargue la pega renal. ¿Ya?
Lo que quiero alcanzar a mencionarles, metabolización de la bilirrubina, porque este es otro, les estoy mencionando los dos procesos posibles de intoxicación endógena. Lo que ustedes verían cuando hay falla hepática es que el paciente eventualmente puede tener encefalopatía hepática por mal manejo del amoníaco o ictericia y problemas asociados a un mal manejo de la bilirrubina. ¿Ya? La bilirrubina, también conocida como hematoidina, es el metabolito directo del manejo de los grupos hemo, de la hemoglobina. Que recuerden, la hemoglobina es una proteína muy abundante en los glóbulos rojos, que son muy abundantísimos en la sangre. ¿Ya? Entonces realmente hay una gran cantidad de hemoglobina que tiene varios nitrógenos, que tiene el núcleo de hierro, y es una sustancia nitrogenada que potencialmente puede generar daño. Lo que sabemos en particular que los macrófagos se hacen cargo del primer paso en la metabolización de los grupos hemo. Básicamente, todos los macrófagos, son todos los residentes, los centinelas, expresan la enzima hemoxigenasa, ya que como su nombre lo sugiere, oxida rápidamente el grupo hemo y lo transforma en biliverdina. ¿Ya? La oxidación, ya ni me acuerdo, del estado 3 del hierro, de hecho genera que el hierro tenga una coloración verdosa, de ahí el nombre, biliverdina, y después ocurre un proceso de reducción. Es una reacción bastante rápida, típico proceso de oxidorreducción, con un intermediario de la biliverdina, y la bilirrubina es muchísimo más estable. ¿Ya? Y la bilirrubina sale del macrófago, pero es capturada por la albúmina. Es liposoluble, por lo tanto, ¿no es cierto?, difunde del macrófago. La albúmina, como buen transportador de muchas sustancias liposolubles, es capaz de acomplejarla y de hecho es bien efectiva. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce, y aquí quiero enfatizarlo, porque aquí es donde se generan algunas confusiones. Cuando la bilirrubina está unida a la albúmina, es lo que se conoce como la bilirrubina no conjugada. Entonces esto causa cierto, a veces, intriga, porque es correcto decir que el proceso de unión de la bilirrubina a la albúmina es una conjugación, ¿ya? Pero es la unión a la proteína transportadora, ¿ya? Pero en este contexto, conjugación es lo que va a ocurrir en el hígado, lo que habíamos mencionado hace un rato, de ponerle un grupo polar, hidrosolubilizarla y con eso la atrapamos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Yo mismo puede que en algún momento diga la bilirrubina se conjuga con la albúmina, ¿ya? Pero eso es bilirrubina no conjugada, es la bilirrubina circulante, que eventualmente se puede soltar de la albúmina y migrar, por ejemplo, a territorio liposoluble como lo hice. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos? Que esta bilirrubina, cuando pasa, voy a decir acomplejado, unida a la albúmina por el territorio hepático, los hepatocitos la atrapan, y ahí sí que ocurre lo que vamos a llamar la conjugación de la bilirrubina, ¿tá? Que es adherir un grupo radical, un glucoril, un derivado, ¿no es cierto?, glicosilado, y estas son enzimas que se conocen como UGT, por el nombre espantoso que nunca lo digo bien en la primera, UGT, glucosiltransferasa, le transfiere este grupo, ¿no es cierto?, que es como totalmente análogo a lo que mencionamos de la taurina sobre las sales biliares, el grupo glucorinil sobre la bilirrubina, y ahora sí tenemos una bilirrubina conjugada, atrapada, que el hepatocito la puede manejar, ¿no es cierto?, y en ese contexto la podemos secretar por las heces. Ya, de hecho, se convierte en estiercobilina, ya empieza a tener no solo un color particular, sino un olor particular también, y finalmente se excreta por las heces. ¿Ya? Aquí, ¿qué son aspectos importantes de la dinámica de metabolización hepática de la bilirrubina? Que la UGT, la enzima a cargo del primer paso de, ¿no sé, de atraparla, de conjugarla, es una enzima que madura postparto.
ya madura las semanas posteriores, unas par de semanas luego de nacer. Entonces, muchas veces lo que ocurre, que, ¿no es cierto?, un neonato nace y no tiene todavía la madurez del sistema de metabolización de la bilirrubina. Aquí estoy obviando algo obvio, pero recuerden que, ¿no es cierto?, que en esta dinámica de recambio de los glóbulos rojos, va a haber, ¿no es cierto?, es muy grande la cantidad de bilirrubina que está dando vuelta. ¿Ok? Los glóbulos rojos anucleados, que duran como 4 meses su vida total. Por lo tanto, hay muerte, ¿no es cierto?, hay hemólisis en todos los periodos de nuestra vida de manera constitutiva, y por lo tanto hay bilirrubina no conjugada circulante. Que, sin embargo, la albúmina debería ser eficaz en atraparla y metabolizarla, y favorecer su metabolización en el hígado. Si no hay un sistema de UGT maduro, entonces lo que ocurre es que hay una hiperbilirrubinemia, y eso genera una clásica coloración amarilla, la ictericia, que se conoce como ictericia neonatal fisiológica. ¿Ok? Fisiológica porque fisiológicamente esta enzima madura también. Entonces lo típico, sobre todo, ¿no es cierto?, madre primeriza, que la guaguita se le empieza a poner amarilla, y dice, doctor, doctor, ayúdeme. Entonces usted va a estar desesperado. Yo sí te dice neonatal. ¿Ok? En cambio, la madre, ya que tiene como 4 críos, no le da lo mismo, porque sabe que eso, ¿no es cierto? Y de nuevo, es fisiológico, pero ¿qué es lo que está implícito de eso? Que la bilirrubina se empieza a acumular. ¿Ok? Otro guiño, ¿no es cierto?, a la importancia del manejo de la bilirrubina va a ser, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, usted tiene una mutación autosómica, o un paciente, si no expresa UGT, ahí sí que lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es un problema mayor, porque, ¿no es cierto?, con el aumento de la talla y la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de bilirrubina, ahora sí, esta hiperbilirrubinemia, la ictericia va a ser, ¿no es cierto?, una señal, pero eso es signo que se está acumulando también en el sistema encefálico y por lo tanto potencialmente es tóxico. ¿Dónde? Perdón. En la ictericia neonatal había visto que se hacía un tratamiento por luz. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso, lo que ocurre, sí, no me acuerdo bien, pero es inducción de vitamina D. ¿Se acuerdan que la vitamina D se puede producir, ¿no es cierto?, es fotosensible? Y la vitamina D, por algo que ahora no me acuerdo, promueve la maduración del OGT. Es indirecto, escucha, no me puedo acordar. Si después mándame la preguntita, porque además se me dejé el... Mándame una pregunta para acordarme, porque sé que alguna vez me lo preguntaron hace varios años, lo tuve que buscar y encontré que lo que era, pero era algo indirectamente que a través de luz, vitamina D, y maduraba más rápido UGT y con eso, ¿ya? Bueno, y lo otro que sí puede ser más complejo es lo que ocurre en la tercera edad, ¿ya? Porque en la tercera edad, ¿no es cierto?, a medida que vamos envejeciendo, no nosotros los jóvenes, ¿no es cierto?, aumenta la hemólisis, ¿no es cierto? Una característica del envejecimiento es que el hematocrito va cayendo, ¿no es cierto? Un veterano, veterana de 80 años, perfectamente puede tener un hematocrito del 30%, ¿ok? Eso genera un aumento de la hemoglobina circulante y por defecto inmediato, por esta reacción tan rápida, de bilirrubina, ¿ok? Y ahí sí podemos tener, ¿no es cierto?, un gran aumento de la bilirrubina no conjugada, circulante, y eso sí puede generar problemas encefálicos mayores, sobre todo en la tercera edad, cuando ya hay un tono oxidativo inflamatorio mayor, y puede ser complejo, ¿no es cierto? Entonces, estos son escenarios en los cuales se revela que el manejo constante día a día de la bilirrubina es un problema mayor del cual se hace cargo el hígado, ¿ya? No tenemos ictericia, no tenemos estos problemas, y bueno, y en general cuando, no sé si en general, pero habitualmente cuando hay, qué sé yo, hepatitis o algún problema hepático, uno tiende a tener, ¿no es cierto?, una coloración amarilla que es signo de hiperbilirubinemia.
¿Ya? Una vez más, gran trabajo hepático basal, ¿no es cierto? Manejo de la amonio, urea, manejo de la bilirrubina. Con esas dos pegas, el hígado realmente está, ¿no es cierto?, con mucho trabajo. Las transaminasas, oxidaciones de los lípidos, genera mucho estrés oxidativo, y por lo tanto, cuando empezamos a incorporar en nuestra dieta, de nuevo, fármacos, edulcorantes, vamos recargando las funciones hepáticas. Esto era un poco lo mismo, no quiero entrar mucho si estamos un poco cansados, parece que yo no sé ustedes, pero es la misma lógica. Lo más importante de esto, porque es muy efectivo el mecanismo con los macrófagos, la captura es muy efectiva por parte de los hepatocitos, es la masividad de la pega, ¿ya? Si en 1 centímetro cúbico de sangre tenemos millones de glóbulos rojos, imagínense la cantidad de hemoglobina y bilirrubina que se está produciendo y el trabajo que tiene que llevar después, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la función excretora, del hígado, va muy de la mano con lo que estamos mencionando de la capacidad metabolizante, ¿no es cierto? Estamos hablando de capacidad de capturar sustancias, metabolizarlas. Muchas veces lo que va a ocurrir es secreción a través de la bilis y las heces. Muchas veces también la excreción es hacer torrente circulatorio, por lo tanto, eventuales fármacos, nutrientes, van a seguir río arriba, si quieren verlo así, como parte del contenido del plasma sanguíneo. ¿Ok? De los aspectos importantes de la secreción biliar, ¿no es cierto? Tenemos células especiales como los colangiocitos que son particularmente eficaces en movilización de agua por gradientes osmóticos desde la sangre hacia el hígado y hacia, por ejemplo, los ductos biliares. Además, hay gran expresión de la anhidrasa carbónica, la clásica estrategia de producción de bicarbonato, que también es muy importante, estoy tratando de... pero eso genera disminución del estrés oxidativo también, ¿ya? En general, estrés oxidativo y balance de pH van muy de la mano, ¿ya? El estrés ácido es estrés oxidativo en general, la acidificación es oxidación, es ceder los electrones que hace con la carga positiva, ¿ya? Entonces, el papel del papel de los colangiocitos en la síntesis de bicarbonato cumple funciones múltiples porque ayuda al hígado, propiamente tal al tejido hepático, a tener una amortiguación de pH y de estrés oxidativo. También contribuye, no sé si se recuerdan que lo mencionamos, al contenido de ion bicarbonato en la sal biliar, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando comemos, cuando hay una gran residencia de los alimentos en el estómago, que va a ser sinónimo de un estrés ácido cuando se vacía en el duodeno, la descarga de bicarbonato enviada por la colecistopinina desde la vesícula biliar es mayor, y los colangiocitos son los que están conectando la capacidad de secretar más o menos bicarbonato a través de las sales biliares, ¿ya? Entonces, en comidas ácidas secretamos el doble de ion bicarbonato de lo habitual, en comidas más bien alcalinas, la mitad de ion bicarbonato de lo habitual, ¿ya? Lo otro que también es importante recordar, algunas de estas cosas ya las mencionamos, ¿no es cierto?, todo lo que versa sobre la regulación en el contexto gástrico, renal, el papel del péptido vasointestinal, etcétera, etcétera. Lo otro es que cuando, lo que le quería mencionar, lo clásico, ¿no es cierto?, de cuando hay estrés hepático, ¿no es cierto?, es este aspecto, cuando ocurre la ascitis, ¿sí?, que es cuando hay... las palabras cuando hay esclerosis, cuando hay regeneración de los tejidos. Una respuesta muy habitual en el hígado es que cuando hay algún tipo de intoxicación, estrés inflamatorio oxidativo, estos macrófagos residentes, las células Kupffer, generan
finalmente una gran cantidad de colágeno que hace que el hígado se vuelva más rígido, ¿ya? Y cuando se vuelve más rígido el tejido, ¿no es cierto?, se distiende menos en virtud de la llegada de sangre y el agua literalmente percola desde el hígado, ¿no es cierto?, a la cavidad abdominal y se acumula en el abdomen, ¿no es cierto? Algo que es muy habitual cuando hay daño hepático por desnutrición, por ejemplo. No sé si han visto un típico ejemplo de niños con desnutrición severa, esa hambruna espantosa en el África, y los chicos realmente son, ¿no es cierto?, muy delgaditos, casi no tienen masa muscular, pero tienen una panza hinchada que es producto de este exceso de colágeno y de estos tejidos pasivos en los lóbulos hepáticos, que al no distenderse cuando hay, por ejemplo, llegada de sangre, el agua pasa de frontón y se acumula ¿no es cierto?, en el intersticio, en las cavidades abdominales, etcétera, etcétera. Algo que también ocurre con la cirrosis hepática, ¿no es cierto?, con cirrosis alcohólica en particular, ¿no es cierto?, la guata cervecera. Pero también eso es un signo de deterioro de función hepática. ¿Sí? Esa panza turgente, ¿no es cierto?, bien abdominal, frontal, generalmente se debe a este proceso de escenario proinflamatorio, prooxidativo, permeabilidad endotelial, vascular, rigidización del tejido, y el agua literalmente se va del hígado, ¿ya? Lo que quería mencionar Mira, aquí algo preguntó Juan en la mañana, ¿se acuerdan con todos los cálculos biliares? Como se sabía hasta la mañana, uno de los problemas que ocurre con precisamente las sales biliares y que estén conjugadas es que si permanecen mucho tiempo en los ductos, tienden a precipitar. ¿Ok? Pero de nuevo, no vamos a seguir alcanzando eso porque estamos todos hablando de las actividades, pero hay ciertos factores de riesgo que aumentan la propensión de formación de cálculo biliar. ¿Ok? Pero uno que ciertamente lo hace es el saltarse, ¿no es cierto?, las comidas. Cuando hay esta descarga circadiana que favorece la vesícula biliar, ¿no es cierto?, se llene todo el ducto de sales biliares, pero no llega el estímulo mecánico que la comida está ahí, por lo tanto no hay colecistoquinina y no se abre el esfínter de Oddi, la acumulación de las sales ahí sí puede generar un cálculo, ¿ya? No es que vaya a ocurrir si usted se salta una comida, pero en la gente con vulnerabilidad eso sí puede ocurrir, ¿ya? Digo, dejémoslo que piensan que yo realmente estoy muerto y lo que viene, sobre todo cuando sea metabolización de alcohol y paracetamol, quiero estar un poquito más cognitivamente despierto. ¿Sí? Lo que sí puedo ofrecer es, si hay preguntas de neuro, de cara para mañana, creo que eso sí me da el mate para responder algunas antes de desmayarme. Pero sí, sí, prefiero lo otro, como está un poquito más preciso, porque me doy cuenta que estoy de nuevo así, ya no soy de antes. Voy a mostrar la grabación. Chicos, ¿todos firmaron la lista de ahora? No.